Hola querido amigo, te doy la bienvenida a la quinta meditación de nuestro ministerio Pequeñas Perlas, Grandes Bendiciones. ¿Sabes? A mí me gusta iniciar las meditaciones con preguntas para procurar abrir sus mentes a las enseñanzas de la palabra de Dios. Y si ven, las termino con respuestas. De este modo, logramos abrir sus mentes a la palabra de Dios. Ellas entran y luego, con las respuestas, cierro su corazón para que la palabra de Dios, con la ayuda de Dios, permanezca en ustedes. La pregunta de hoy es, ¿qué es la voluntad de Dios? Muchas veces nosotros cuando estamos en problemas nos creemos los superpoderosos e intentamos solucionarlos a nuestra manera. Buscamos una solución, buscamos arreglarlo de una manera, buscamos otra solución y otra y otra y otra. Pero al final, cuando nos damos cuenta de que lo que hemos intentado no sirve o no soluciona, decimos una frase de cajón: bueno, que se haga la voluntad de Dios. Pero, ¿será que Dios quiere que entendamos su voluntad como la última herramienta para solucionar nuestros problemas? Yo creo que no, querido. Por eso y por muchas cosas, es que quizás nos haga falta entender qué es la voluntad de Dios. El Señor Jesús, en una de esas muchas veces que oró al Señor, su Dios, en Mateo 26, el versículo 38 dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El Señor Jesús estaba realmente agobiado en ese momento. Él sabía lo que se veía venir. Pero dice acá que su alma estaba triste hasta la muerte. Y Él le pidió a sus discípulos: quédense aquí y velen conmigo. Normalmente, cuando estamos en problemas, buscamos la solución humana. Soluciones que alimenten nuestro ego cuando la podamos solucionar. Soluciones que al final nosotros podamos decir con orgullo humano: yo lo solucioné, yo lo hice, yo lo arreglé. Pero notemos que el ejemplo de Jesús es diferente. Su alma estaba triste. ¿Has estado triste últimamente, querido? Solo tú lo sabes. Y Dios también. Jesús sentía morir en ese momento. ¿Has sentido que no hay solución a nada, incluso piensas hasta en la muerte? El Señor dice: quedaos aquí y velad conmigo. El Señor te dice hoy, querido amigo: estás en problemas, estás triste, hay enfermedad, no hay solución. Quedaos aquí y velad conmigo. Lo primero que debemos hacer para buscar solución a nuestros problemas es lo que el Señor te pide: velad conmigo. De esta manera estaremos abriendo la puerta para que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Nota que la solución no viene de ti. Nota que la solución viene de Dios. La voluntad de Dios es actuar en tu vida. ¿Aceptas tú, querido, la voluntad de Dios? El versículo siguiente dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, decía: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es difícil para nosotros pedirle a Dios, porque a veces pedimos y pedimos mal, porque no pedimos conforme a la palabra de Dios, porque no pedimos conforme a la voluntad de Dios. ¿Te ha pasado, querido, que inicias a orar, pero mientras estás orando te das cuenta, aún orando, que lo que estás pidiendo a Dios no es lo más correcto? Y lo sabes, estás orando y lo sabes, te das cuenta de eso. Pero sabes, aquí Jesús no está queriendo hacer su voluntad. No me entiendas de una manera más diferente. Lo que estoy tratando de decirte es que aquí Jesús se parece un poco a nosotros, es un poco humano, su sentido humano. Sí, ¿sabes por qué? Porque Él dice: Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa. A veces nosotros queremos hacer eso, pero finalmente el Señor dice: no sea como yo, sino como tú. Jesús entiende y acepta la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es lo que Dios quiere para nosotros y para todo el universo humano.
Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que queremos es que tú y yo y todos nosotros entendamos qué es la voluntad de Dios. Porque los que queremos la voluntad de Dios no nos conformamos a las cosas de este mundo. Tenemos ideales más altruistas, ideales eternos, ideales celestiales. Sabemos que lo que vivimos acá duele y produce quizás mucho sufrimiento, pero la renovación de nuestro entendimiento hace que veamos que lo que viene es mejor porque es eterno, porque no viene de nuestra voluntad, sino viene de la voluntad de Dios. Porque al aceptar los mandatos divinos y aceptar la voluntad de Dios, estamos cada día siendo transformados para poder entender que la voluntad de nuestro Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora quizás tú te preguntarás, ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo entendemos el sufrimiento y el padecimiento humano cuando es real? Si Dios nos dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Querido, te quiero decir algo en el nombre de Jesús. El sufrimiento no viene de Dios. Las cosas que nos pasan malas de esta vida no vienen de Dios. Pero querido, la solución, esa sí viene de Dios. Y esa es la voluntad de Dios. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, porque la voluntad de Dios es bendición de Dios. Su voluntad añade bendición a nuestra vida y la bendición produce obediencia por amor a esa voluntad. Ahora, ¿cómo hacer entonces la voluntad de Dios? Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo hacer entonces la voluntad de Dios? La respuesta te la da la Filipenses 2:13. Es Dios quien la produce, es Dios quien coloca e impulsa en tu corazón para que llegues a hacer la voluntad de Dios, para que llegues a entender la voluntad de Dios. Busca a Dios cada mañana. Lee y atesora en tu corazón los consejos de la palabra de Dios. Guarda sus mandamientos. Al terminar esta meditación, querido, quiero que tengas en cuenta 7 puntos importantes. 1. El Señor hoy te dice: velad conmigo. Ora a Dios de manera sincera, de manera que Él haga su voluntad en tu vida. Es mucho mejor que procures hacer tu propia voluntad. 2. Que cada oración elevada al cielo termine con un sea como tú quieras, Señor. 3. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No se discute. Lo bueno, lo agradable y lo perfecto debe hacer parte de nuestra vida. Y esa es la voluntad de Dios. 4. Busca a Dios de todo tu corazón para que Él te lleve a hacer su voluntad. Recuerda, Él es quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. 5. El Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Atesora los mandatos de Dios, para que sea agradable hacer la voluntad de Dios. 6. La voluntad de Dios se divide en 1. Voluntad perfecta de Dios y voluntad suprema de Dios. La voluntad perfecta de Dios es lo perfecto que Dios quiere para tu vida, pero que finalmente tú decides si lo haces o no. Es decir, para Dios lo perfecto es que tú entregues tu vida a Dios, pero tú decides si lo haces o no. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Es un poco condicional a lo que tú decidas. Ahora, la segunda opción es la voluntad suprema de Dios. Es lo que Dios hace que pase sin importar lo que tú pienses. Ejemplo, puedes quizás mañana tener un día bien complicado en tu trabajo y no quisieras que despertara, pero finalmente la voluntad suprema de Dios hace que el sol salga aunque tú quieras o no quieras. Esa es la voluntad suprema de Dios. Nosotros debemos vivir la voluntad perfecta de Dios
hacer lo que Dios quiere perfecto para nosotros y entender que la voluntad suprema de Dios es lo más maravilloso que puede suceder en nuestras vidas. Y 7. Recuerda, 1 de Juan 2:17 te dice, el mundo pasa y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oh querido, yo quiero que permanezcas para siempre. Yo quiero permanecer para siempre con mi familia, con mi hijo, con mi esposa. Pero el Señor hoy te invita a que hagas su voluntad, a que entiendas su voluntad, a que obedezcas su voluntad. De esta manera, el Señor te está asegurando a ti que tú permanezcas para siempre. Piensa, medita, reflexiona y haz la voluntad de Dios, porque yo quiero verme contigo en el reino de los cielos. Que el Señor te bendiga.